La pregunta iba enfocada precisamente a eso. No hace falta pasar de esta discriminación en este momento de la historia, digo, de esta discriminación que estamos analizando, a una discriminación sí positiva, de manera de otorgarle ciertos derechos y garantías que hasta ahora no tienen, o que deberían tener y no se cumplen. A ver. Yo creo, perdón, Sí, no, por favor. no, yo diría que sí, a tu pregunta, ¿no? Pero ¿Cómo en el ámbito sobre todo de los derechos políticos, es decir, debiera haber una representación indígena en el Parlamento, elegida sobre la base, digamos, de la población indígena que tiene una cierta organización. Ricardo, no hay un solo parlamentario indígena, ni uno solo. Se fue había. Chumilla, Eso mismo digo. no hay ninguno. Yo había varios del Partido Conservador. Pero en fin, a ver. Además eran de derecha, porque... Sí, claro, para son que tú sepas, muy, Claudio, son muy lo sabe muy bien Cardemil, votan por la derecha. Porque mayoritariamente en la zona indígena Así es. no hay voto progresista, hay un voto voto conservador de derecha. Aunque lo estamos superando con muchos alcaldes. A ver, diría lo siguiente. Para que no le echemos tanta culpa a nuestra historia es bien extraordinaria. La tremenda lucha geopolítica de Chile fue organizar un país centralizado, porque este es un milagro geopolítico entre Arica y Magallanes, y el esfuerzo de los gobernantes, de la corona española, de la Constitución del 33, después de la Constitución parlamentaria, de la Constitución del 25, fue tratar de absorber, como aquí se dice, absorber y centralizar. Somos todos chilenos. Esa es la característica. Entonces, eso tuvo su gracia. Más que la Constitución del 80, es una dinámica histórica del país. Ahora, los tiempos han cambiado. Hay una mirada más moderna que yo creo que hay que abrirse. La nueva política indígena, a mi juicio, tiene varios componentes. No desprecio el componente económico, senador. Sí, hay un tremendo problema de pobreza, de subdesarrollo, de falta de escolaridad, de habitación. El mapuche está en los quintiles más pobres. Yo prefiero que sean mapuche pudiendo comer bien y pudiendo mandar sus niños al colegio que ser mapuche indigente. Entonces, también es un elemento económico. Por supuesto que es una cuestión educacional, es una cuestión cultural. Y yo también estoy abierto a las reformas políticas que haya que hacer, incluso he sido autor de algunas mociones para recoger en la Constitución la identidad de los pueblos originarios. A mi juicio aquí hay una raya infranqueable, eso sí, que es la unidad del país, la soberanía, somos todos chilenos, es una bandera, es una ley. Que cada uno tenga sus normas, sus costumbres. No quisiera yo que a raíz de una reforma constitucional alentemos autonomía, que a la larga terminan por destruir a los países. O sea, autonomías políticas. Lo que dice que existe, senador Navarro, existe en otros países. En Canadá, en Nueva Zelanda. Está muy bien. Entonces, tampoco en Bolivia, ¿no? Esa es mi línea. Hasta ahí, para legislar, yo voy a tener eso presente. Pero en eso Bolivia es se lo que ha aprobado planteo. la ley indígena, en algunos casos, lo que ha causado eso es lo que controversia. planteo. Ahora, una ley distinta a la que existe como El país. 35% de la población de Bolivia era aymara. Ahora, no hemos dicho nada, perdón, respecto a las reformas legales que se anuncian. Sí, por supuesto, es el tema que venía a continuación. Hay reformas muy importantes. ¿Lo planteo para quedarme callado después o No espero? planteo al tiro, hablemos al tiro del tema porque el presidente Piñera se refirió el viernes a esta situación, lo había dicho ya el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, que son reformas principalmente que apuntan a lo que demandan los comuneros mapuches para terminar o deponer la huelga de hambre, que son la reforma a la ley antiterrorista, que es por la que están siendo procesados, lo decía yo en la presentación del programa, y también en la facultad de la justicia militar para intervenir en el tema. Son dos temas complicados, se anuncian reformas, pero no hay un mediador, que también forma parte del petitorio de los comuneros. ¿Sabes qué? Es que se anuncian reformas, pero todos los procesos que hoy día están vigentes, que son causa de la huelga de hambre y causa de esta discriminación, yo la llamo racista, porque cuando hubo el conflicto de Codelco, en el teniente, se quemaron 7 buses nuevos, los trabajadores contratistas. La verdad es que fueron más de $1,5 millones en buses, son buses de valor de 120 millones de pesos. Y te quiero decir que nadie habló de terrorismo por quemar un bus. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Los muchachos que están presos en Temuco, 3 de ellos están acusados de un atentado a Turbú, calificado de terrorista, porque hay un piedrazo que rompió un vidrio y se detuvo el bus. Y dice que se intentó causarle daño. O sea, por lo tanto, uno dice, ¿por qué no se aplicó la ley antiterrorista? Mira, creo que los fiscales se han dedicado a armar pruebas y están haciéndole un flaco favor al sentido de la justicia. Tenemos que revisar la institución de los fiscales, porque la Araucanía, presionados políticamente por la derecha,
Porque ha dicho que la derecha se mandó una declaración en 2006 en el Senado de que no había Estado de Derecho en la Araucanía. Y se ha presionado constantemente por las empresas forestales, por la derecha política de este país, para militarizar la Araucanía, llevando al extremo de que el incendio de un bosque sea un hecho terrorista. Toda la legislación internacional señala de que los delitos contra la propiedad no son terroristas. Que te roben el auto no es acto terrorista. Pero la legislación chilena que te también quiebren un vidrio, un acto repetido con el fin de causar temor a la población o a la población que existe en ese sector determinado. Los fiscales, a los que atentado contra los fiscales. A los que tienen los predios, a los que han sido fruto de atentados incendiarios en sus casas, incluso a los que le han quemado los camiones, algunos son forestales, otros son privados. Esos no han sido víctimas de delitos terroristas. De acuerdo a la legislación chilena. La legislación chilena es terrorista, pero te quiero decir que es un delito común y los fiscales han inventado pruebas, lo digo responsablemente. ¿Sabes lo que sucede, Claudio? Es que efectivamente, como se aplica esta ley, hay testigos sin rostro y no hay acceso al proceso. Entonces te quiero decir que en el juicio de Héctor Yaitul, que se le quiere condenar por 18 años por más de 90 años, y Héctor ha dicho, y lo ha dicho públicamente, yo prefiero morir a pasarme la vida en la cárcel, porque quiero denunciar con este gesto que efectivamente hay racismo en nuestra contra. Entonces, las pruebas que ese atentado nunca existió. Entonces yo siento que los fiscales se han comportado de pésima manera y van a tener que ser investigados. Senador, nos queda un minuto para la pausa. El diputado quiere hablar. Pero ahora vamos a terminar persiguiendo a los fiscales. Oye, perdónenme. Los fiscales también pueden cometer delitos. Esta 32%, yo siento mucho que estén en huelga de hambre, ojalá lo depongan. La violencia no es, y lo hemos dicho hasta el cansancio, la violencia no es la forma de resolver los problemas. No son blancas palomas. Están presos por delitos violentos porque lo son. Digamos las cosas como son, no nos enredemos en esa materia. Bueno, acto seguido, el gobierno ha anunciado 2 reformas. La primera, a la ley de justicia militar. Es una reforma anunciada hace mucho tiempo, el gobierno viene trabajando hace mucho tiempo. A mí me preguntaron el tema, dije, mire, si usted quiere adelantar, mande todo el capítulo que se refiere a la competencia, porque ahí hay que ponerse al día. Obviamente el principio es que los delitos cometidos por militares los juzgan los militares, los delitos cometidos por civiles los juzgan los civiles, ese es el principio, y hay que modificar la ley. Si eso le mejora la posición al gobierno para tratar de solucionar este problema como subproducto, estupendo, pero vamos a legislar para mantener el Estado de Derecho, no para violarlo, para todos, una ley que va a regir para todos y hacia adelante. Ahora, reforma de la ley antiterrorista. Es más delicada. Esta ley surgió por acuerdo muy mayoritario del país y del Congreso. Tenemos rebrotes terroristas que lo hemos visto a raíz del caso Bombas en Santiago. No es cuestión de despojarse del tema. Yo no me cierro a revisar algunos temas. De hecho, cuando firmamos con el gobierno Bachelet, nosotros éramos oposición en ese momento, la agenda antidelincuencia, hay un punto que habla de revisar la ley antiterrorista para endurecer en algunos temas y aclarar en otros temas la concurrencia de delitos como los delitos contra la propiedad o los delitos de incendio que tienen como doble sanción. Diputado, yo en esa materia tampoco me cierro, pero es una norma que hay que también revisarla en su conjunto hacia adelante, no para casos particulares. Los jueces lo determinarán porque como de repente el principio pro reo, así es, el beneficio del reo, se lo determina el juez, eso puede ayudar a resolver el problema. Y en este tema, termino con esto, yo creo que yo le he planteado al gobierno la idea de que nombre una especie de apoderado, un abogado que conozca este tema para que trate de entenderse con los voceros de estos huelguistas y vea qué es lo que están pidiendo, cómo lo están haciendo, porque lo peor que podría pasar es que el presidente anuncie la mejor intención y aquí no pase nada. Y se mantenga una huelga a fardo cerrado cuyo único objeto es provocarle, vuelvo a repetir, al país una gran conmoción y que haya una desgracia en medio de la celebración del bicentenario. Les propongo que hablemos a la vuelta de comerciales porque nos toca una pausa nuevamente de ese tema que es el tercer punto, ¿no? El tercer punto es el que se está pidiendo una mesa de diálogo, un mediador, conversar con el gobierno de alguna forma. Volvemos con ese tema.
Estamos de regreso en CNN Invita, revisando la situación compleja. Hoy día, ya lo hemos repetido, en el territorio mapuche con la huelga de hambre de 32 comunas. Y estamos en el último punto de las exigencias, revisado ya lo planteado por el gobierno, el presidente Piñera, durante la última semana, que es la mesa de diálogo, a lo que en principio había oposición, de acuerdo a lo que señaló el ministro Ginspeter. No al mediador, se dijo, senador. A ver, mesa de diálogo. Monseñor Esati, en la región del Biobío, visitó a los presos. Gran y noble gesto a la Iglesia Católica. Monseñor Camilo Vial, en la región de la Araucanía, idéntica. Ellos están disponibles para ser mediadores, una mesa de diálogo. No solamente Héctor Yaitul, sino los familiares y todos los voceros han dicho, queremos dialogar. Actitud diferente a sostener en otras huelgas de hambre, en donde se pedía propuestas concretas y no la posibilidad de un diálogo abierto. Yo creo que, efectivamente, quienes hoy día están en este proceso de huelga de hambre entienden que la vía es una mesa de diálogo. Yo espero que el presidente Piñera, que tiene una oportunidad histórica, Alberto, para poder enfrentar este tema, pueda resolver de que hay que dialogar y no se exija, como lo ha hecho la vocera del gobierno, que se levante la huelga. La huelga no se va a levantar. Hay que dialogar y buscar caminos y salida. Y si el presidente ha anunciado cambio en la ley antiterrorista por el tema del concepto de propiedad, para ajustar la legislación chilena a la internacional, y se ha dicho que va a terminar con el doble procesamiento, estamos muy bien encaminados. Pero el tema es que el Parlamento sea consecuente con esas propuestas. Hay un momento complejo que es la huelga de hambre. Varios de ellos ya están en una situación crítica. Entonces, estas señales que ha enviado el gobierno no son suficientes como para levantar la huelga. Para no monopolizar, yo participé cuando la Chepa, la Patricia, estuvo en huelga de hambre más de 100 días. Hicimos un esfuerzo en tener una ley que diera los mismos beneficios que se le había dado a los lautaristas, que estaban involucrados 100 hechos de sangre, y se les dio beneficios después de cumplido de años de condena. Se pidió los mismos beneficios, no que se declararan inocentes, para quienes estaban ya condenados en los procesos que se siguen contra los mapuches, y se inició el debate de un proyecto de ley, y los senadores de la Concertación y los senadores de la Alianza votaron en contra y fracasó ese proyecto de ley. Por lo tanto, hoy día está instalada la legítima desconfianza de que estos proyectos que proponga el presidente Piñera vayan a ser votados a favor, incluso por los miembros de la Alianza, porque ha sido el propio Jovino Novoa, senador de la UDI, quien ha dicho que no está de acuerdo con tocar la ley antiterrorista, y por lo tanto hay señales disímiles entre los partidos del presidente y el presidente.